Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el señor Axel Kaiser. El señor Kaiser es chileno, abogado, doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg, Alemania. Es escritor, autor de varios libros, todos ellos bestseller. Por ejemplo, por mencionar algunos de ellos, La Neo-Inquisición, El Engaño Populista, La Tiranía de la Igualdad y su último libro, El Economista Callejero. Axel Kaiser es defensor de las ideas de libertad, director de la Fundación Liberal para el Progreso. Recientemente fue nominado por la Universidad Norteamericana Johns Hopkins como uno de los pensadores latinoamericanos más influyentes en redes sociales. Sus columnas de opinión son leídas todas las semanas por miles de seguidores. Con el señor Axel Kaiser vamos a hablar acerca de Chile y el momento político e institucional que están viviendo los chilenos a partir de la elección del señor Gabriel Boric, comunista, como presidente chileno. Le vamos a preguntar a Axel Kaiser cuáles cree él que serán las consecuencias de este viraje hacia la izquierda que han tenido los chilenos luego de más de 30 años de un modelo de libre mercado. También le vamos a preguntar acerca de Paraguay. Le vamos a preguntar a Axel Kaiser si él cree que podrán llegar aquí a nuestro país estos vientos de cambios progresistas. Como siempre, empezamos el programa agradeciendo a las empresas auspiciantes Banco GNB, Juntos Más Fuertes y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Axel Kaiser aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, Juntos Más Fuertes. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Se ajustan los calzados para realizar la definición. Toma los pasos correspondientes. Autoriza la compra. Saca su tarjeta de crédito Mastercard. Cada gol te acerca a la final de la Conmebol Libertadores 2022. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB, acumulás goles para el sorteo por un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol. Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. Promoción válida solamente para tarjetas de crédito Mastercard del Banco GNB. Ya estamos en compañía del señor Axel Kaiser. Axel, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en Líderes. Encantado, gracias por la invitación. Axel, quiero empezar recordando una famosa pregunta de Mario Vargas Llosa en su libro Conversaciones en la Catedral. Él se preguntaba, ¿en qué momento se jodió el Perú? Y yo quiero preguntarte si se ha jodido Chile. La respuesta honesta a esa pregunta es que sí, Chile se jodió. Y se jodió en el momento en que fuimos incapaces de apreciar y de celebrar lo que habíamos construido, lo que habíamos logrado, de haber sido un país mediocre, fracasado, en el promedio de América Latina, a ser el líder indiscutido en la región en todo tipo de indicadores, desde el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, hasta los índices de movilidad social de la OCDE, pasando por el ingreso per cápita, el nivel de educación al que acceden las masas, la creación de la clase media, y suma y sigue, el que uno quiera. Chile era, y todavía está, pero estamos en decadencia, liderando América Latina. Pero como nos obsesionamos con la igualdad, empezamos a introducir el veneno del redistribucionismo, la lucha de clases y la envidia en el discurso público. Y un país que estaba concentrado en crear riqueza y oportunidades para todos, simplemente giró en su economía política a intentar destruir a aquellos que les había ido mejor. Y cuando tú tienes un país que castiga a los que les va mejor,
por definición obvia, vas a tener un país donde hay menos gente que le va mejor. Y no solamente estoy hablando de los ricos, que se terminan yendo del país, abandonándolo y llevándose el dinero, sino que como consecuencia de que los exitosos se están yendo, producto de esta cultura del fracaso, los que dependen de los más exitosos, que somos todos los que buscamos empleo, los que queremos tener mejores salarios para darle más oportunidades a nuestra familia, a nuestros hijos, nos quedamos sin esas avenidas para prosperar. Y eso es lo que hicimos en Chile. Y el gobierno actual, que es el gobierno de Gabriel Boric, es básicamente el clímax de esa destrucción institucional, porque él llega con el Partido Comunista a gobernar. Él mismo es una persona de tendencia y filosofía más bien marxista. Y estamos en el peor momento económico de los últimos 40 años y también en la crisis de seguridad, en términos de criminalidad, más grande de la historia del país. Nunca hemos tenido una crisis de seguridad más grande. Así que Chile se arruinó y la esperanza que tenemos en el referéndum del 4 de septiembre, donde se va a discutir si se aprueba o no una nueva constitución chavista, porque la que se presenta es una constitución que destruye la democracia liberal en Chile, destruye la economía libre. Bueno, es rechazar esa constitución, ¿verdad? Y de ahí crear otra constitución que concite apoyo amplio y eventualmente trabajar para reparar la integridad de nuestras instituciones y de nuestra economía. Pero incluso si rechazamos, yo creo que es muy poco probable que volvamos a tener los niveles de prosperidad que conocimos en el pasado. Correcto. Axel, dijiste recién niveles de prosperidad que conocimos en el pasado. Dijiste recién, los chilenos fuimos incapaces de apreciar y cuidar lo que habíamos logrado. Por supuesto que a nadie escapa los indicadores de crecimiento, como vos bien dijiste recién, los indicadores económicos, los indicadores de desarrollo humano, la reducción drástica de los niveles de pobreza. Se habla del milagro chileno. Ahora, ¿es posible, Axel, que esos logros hayan sido logros positivos para un segmento de la sociedad de mejores niveles de ingreso y más acomodados, pero que esos logros que estás mencionando no hayan bajado desde la macro para los segmentos populares de la sociedad chilena que no reconoce tales logros en su día a día? Es que es imposible cuando tú tienes un país que crece 7%, 8% en promedio como creció Chile durante más de una década y crece relativamente bien durante 2 décadas, que eso quede solamente en una minoría que está arriba. Es completamente imposible por la matemática del progreso simplemente. Y por eso es que la pobreza en Chile cayó de más de un 50%, un 60% hace 40 años atrás o más, a menos de un 10%. O sea, esa es toda gente, son millones de chilenos que viven en la pobreza y que pasaron a formar la clase media, que se multiplicó por prácticamente 3 veces. Entonces, cuando uno ve esas estadísticas, te das cuenta que la prosperidad no benefició a unos pocos que están arriba. De hecho, los estudios que existen muestran que el ingreso de la gente más pobre en Chile se multiplicó a un ritmo varias veces mayor que el ingreso de la gente de los segmentos de mayores ingresos. Entonces, si uno toma las estadísticas, ¿cierto?, del año 90 al año 2015, uno ve que se multiplica el ingreso de los más pobres en un 145%, si no recuerdo mal era la cifra acumulada, y en el caso de los de mayores ingresos un 30%. Entonces estamos hablando de casi 5 veces más. O sea, la gente más desfavorecida es la que más se benefició. Y de hecho es tan interesante esto que Michelle Bachelet en su segundo gobierno, presidenta socialista que intenta destruir, ¿cierto?, lo que ella llamaba el modelo neoliberal. Correcto. Así se presenta su programa de gobierno. Vamos a cambiar el país y vamos a deshacernos del neoliberalismo. Con lo cual produjo los peores niveles de inversión y crecimiento en 30, 40 años. Bueno, ella misma en su comisión de productividad de su gobierno, que asesoraba a su gobierno, hablan del milagro chileno y dicen que beneficia a las mayorías. Y uno lo ve en las estadísticas cuando ve qué cantidad de gente tenía auto 30 años atrás, qué cantidad de gente vivía sin nada o no vivía sin nada 30, 40 años atrás,
qué cantidad de personas tenía televisor, todas esas cosas que son indicadores de calidad de vida, de que ha salido de la pobreza, ¿no? Sí. Y también las estadísticas de educación, qué porcentaje de la población está yendo a la educación superior. Nosotros estamos con cifras similares a las de países desarrollados en esa materia. Cierto. Entonces, esa idea, ¿cierto?, de que benefició a unos pocos es completamente equivocada, y en Chile, claro, hay sectores políticos e ideológicos que la repiten sistemáticamente para engañar a la gente. Y lo que es interesante es que el principal apoyo del gobierno de Boric y de la izquierda y de la nueva Constitución no viene de los sectores más populares, más pobres. Ellos rechazan fundamentalmente el gobierno de Gabriel Boric, rechazan el proyecto de la nueva Constitución. Es de los sectores medios altos. Entonces no son la gente con menos oportunidades y menos ingresos la que abraza estos ideales socialistas, ¿cierto?, pseudo-revolucionarios, sino que son sectores medios acomodados, urbanos fundamentalmente. Y es ahí, y también de grupos relativamente jóvenes, ¿no? Es ahí donde tiene mayor fuerza todo este proyecto, ¿cierto? Entonces, cuando uno ve cómo votan incluso, te das cuenta que, oh, gran sorpresa, la gente más pobre tiende a votar por los partidos de derecha en Chile, ¿cierto? En un volumen muy importante, mayoritario, respecto a los partidos de izquierda. Correcto. Entonces, ¿cómo explicas que la clase media, que tiene mucho que perder ante este viraje hacia la izquierda, apoya a estas ideas progresistas? Bueno, está bastante enfocado en la gente joven, que hasta 18, 35 años fundamentalmente, que en primer lugar ha sido bastante adoctrinada en escuelas, por los medios de comunicación y por las universidades, ¿no?, con ideas que son contrarias a los fundamentos del progreso, al Estado de Derecho, que abrazan este utopismo simplón, infantil, pero muy destructivo, ¿no? Y de ahí viene Gabriel Boric, precisamente, es un presidente menor de 40 años, y viene del mundo universitario y de las protestas estudiantiles que se desarrollan en Chile hace unos años atrás. Él, su ministra Camila Vallejo, el Partido Comunista, Giorgio Jackson, otro de sus ministros, forman todo este grupo, ¿no?, que dicen hay que destruirlo todo. Bueno, ¿pero qué proponen? No lo sabemos, pero hay que destruirlo todo. Entonces, ahí encuentran ellos, que además son bastante ineptos, son bastante ignorantes y charlatanes, es decir, ellos nunca en su vida han conseguido nada que no sea haber pasado de la universidad. En el caso de nuestro presidente, ni siquiera terminó la universidad bien, a ser presidente de la República, después pasar a la política, y ahí se han quedado. Y todos los días nos están dando motivos de escándalo, de problemas muy serios que antes no veíamos en nuestro país y que nos dan vergüenza incluso. Entonces, ¿qué pasa? Hay un grupo de jóvenes que entre este adoctrinamiento y el hecho de que no se han enfrentado muchos todavía a la vida real, de tener que pagar las cuentas, sacar adelante una familia, están conectados permanentemente a redes sociales, que eso ha cambiado la política en todas partes. Okay. Y me parece que por eso personajes como Boric, con este discurso tan simplón, revolucionario, irresponsable, infantil, que crea tanto daño, cosechan, ¿verdad?, el apoyo de sectores jóvenes todavía, cuando incluso están demostrando fracasar. Ahora, está cayendo también entre los jóvenes el apoyo al gobierno de Gabriel Boric. Porque como decimos en Chile, otra cosa es con guitarra, ¿no? Uno puede decir que mal toca. Correcto. Este señor que está ahí en la tribuna, pero cuando te pasa la guitarra a ti, te toca tocar, parece que no eras tan bueno como tú estabas pretendiendo que eras. Y eso es lo que están demostrando ellos, que son sumamente inútiles, sumamente ineptos, muy ideologizados, han sido muy favorables a la delincuencia y la criminalidad y el terrorismo en nuestro país, con toda esta retórica revolucionaria incendiaria, y han sido aliados además, ¿cierto?, de gobiernos como el de Nicolás Maduro. Entonces, hay un porcentaje mayoritario de chilenos que eso no lo quiere. Y me parece que los jóvenes están, al menos un sector de ellos importante, comenzando a darse cuenta de que este personaje y todo lo que planteaban no era lo que ellos se imaginaban. Correcto. Alex, cuando hablamos de un modelo que ha generado logros a lo largo de 30 años, desde 1989, estamos hablando de un modelo, ¿está bien que yo lo defina como capitalista y de libre mercado? Sí, las bases del éxito chileno se crean, yo diría, desde el año 75 en adelante por los Chicago Boys, ¿no? Y lo que hace la Concertación cuando transitamos de vuelta a la democracia es recibir un avión que viene volando en ascenso, creciendo casi un 10% al año, reduciendo fuertemente la pobreza y creando recursos que nunca hemos visto en la historia de Chile. Y inteligentemente los partidos de centro-izquierda de la Concertación, que siempre fueron anticapitalistas en el pasado, cierto,
llegan al poder cuando cae además el muro de Berlín, el socialismo está totalmente desprestigiado, y ellos mantienen este sistema y en algunos aspectos hasta lo profundizan, ¿verdad? Se hacen concesiones de obras públicas, privatizan, insisten en la apertura internacional con tratados de libre comercio y cosas de ese estilo. Y eso permite que se mantenga, ¿no es cierto? Entonces, este es un modelo de economía social de mercado, porque el Estado siempre jugó un rol de redistribución y apoyo focalizado en aquellos sectores más vulnerables. O sea, nosotros sacamos de Chile el paradigma de que la redistribución es a destajo y le llega a todo el mundo, y los Chicago Boys, particularmente Miguel Kast y otros, lo que dicen es acá, el gasto tiene que ir a los que lo necesitan, porque ¿por qué vamos a estar dando, por ejemplo, educación universal gratis para todo el mundo? Si hay gente que se la puede pagar porque tiene buena situación económica, que se la pague, y los que no pueden, bueno, a ellos los ayudamos, ¿no? Ese es un ejemplo de un gasto focalizado en los que no tienen, para que salgan adelante y el día de mañana sí se la puedan pagar a sus hijos, ¿cierto? Bueno, entonces, con eso hicimos mucho más eficiente el gasto estatal, que antes era uno de los más ineficientes del mundo. Entonces, ese sistema de economía social de mercado es el que hoy día está siendo fuertemente cuestionado para transitar ya hacia un estado de tipo derechamente socialista o interventor. Correcto. Y no me refiero al socialismo clásico como control de los medios de producción, que es algo que también muchos han planteado, ¿no es cierto? La nacionalización de la minería y de otras empresas, pero eso no se ha realizado afortunadamente, sino que una cosa mucho más gigantesca, con Estado empresario, donde volvemos al corporativismo bastante corrupto que teníamos en el pasado, con todas las ideas de la CEPAL, ¿no es cierto?, el desarrollo y el proteccionismo, desarrollo hacia adentro, se están cuestionando tratados internacionales. Entonces, es otro modelo el que se está planteando, que es más parecido al de Argentina. Correcto. Ahora, Axel, este modelo de economía social de mercado, cuyos resultados vos los considerás como logros, y no solamente vos, que han tenido los chilenos, ¿qué errores o qué fracasos ha tenido o qué síntomas no ha notado que se venían generando dentro de Chile y que iban a producir que el día de mañana o en un futuro la gente iba a decir hay que derribar todo? Sí, hay un sector importante de la población que efectivamente, al comenzar a frenarse el tren del progreso, porque las élites se empiezan a obsesionar con la redistribución de riqueza, ya no la creación de riqueza, ¿cierto? Comienzan también a sentir que ya no tienen las posibilidades de antes, o que el futuro de sus hijos no va a ser mejor que el que ellos tuvieron. Y eso comienza a producir mucha angustia, ¿ok? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque nuestra élite política y también intelectual se obsesionó con la redistribución de riqueza. Entonces, ya dejamos de preocuparnos porque siguiéramos creciendo económicamente de manera fuerte, de manera vigorosa, con lo cual habrían aumentado todavía más los ingresos y habríamos llegado a ser un país probablemente desarrollado en no mucho tiempo más, o en el límite de los países desarrollados tipo Portugal, una cosa de ese estilo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Y el mejor ejemplo de esto es el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Ella crea una serie de reformas de inspiración socialista estatista, destruye el crecimiento económico, estanca por completo los salarios reales, colapsa la inversión en el país, tenemos un crecimiento que es menos de 2% promedio, habiendo venido de más de 5% del gobierno de Piñera anterior, ¿cierto? Entonces la ciudadanía comienza a sentir el malestar, fuertemente, ¿ya? Luego se elige a Piñera. Piñera dice, prometo tiempos mejores, ese era el eslogan de su campaña. Llega a la presidencia de la República, en su segunda oportunidad también, porque él había sido antes presidente, y no logra, no puede, hace mal las cosas, no revierte estas reformas desastrosas de Michelle Bachelet. Entonces, ¿qué ocurre? En 2019, este malestar, ¿cierto?, económico, social, al que se le suman desprestigio de las instituciones, escándalos de corrupción también con sectores empresariales, etcétera, le estalla. Y le estalla en parte por grupos activistas organizados, delincuenciales, terroristas y otros que empiezan a incendiar Santiago, en fin. Pero efectivamente hay un movimiento multitudinario en el país. Cierto. Y eso es finalmente el resultado de que nuestra clase política no tuvo la altura intelectual, la inteligencia, la visión ni la mentalidad para dar el próximo salto en términos de políticas públicas y política económica para que Chile pudiera seguir avanzando. Como hicieron todo lo contrario, se estancó el país. ¿Y qué pasó? Ellos mismos, con su retórica, le empezaron a echar la culpa al sistema de economía social de mercado. Eso que acabas de decir me interesa muchísimo. ¿Quiénes no tuvieron la inteligencia para hacer el salto de segunda generación?
Las élites gobernantes. Las élites, exacto, las élites gobernantes políticas, sobre todo en la centroizquierda, ni hablar de la izquierda. Nosotros tenemos una izquierda carnívora que siempre ha querido destruirlo todo y instaurar una dictadura socialista, o sea, esa es la que nos gobierna hoy día. La centroizquierda y también parte importante de la centroderecha. Y también las élites intelectuales, ¿no es cierto? Los formadores de opinión pública, los periodistas, los académicos y muchos otros. Se obsesionaron con el tema de la redistribución de riqueza. Y entonces, no hicimos como bien lo planteaste, que me parece una muy buena expresión, las reformas de segunda generación. Tú tienes que armar y construir sobre la base de lo que ya está funcionando, y si ves que funciona, tienes que simplemente doblar la apuesta. Pero lo que hicimos nosotros fue deshacernos de parte de lo que estaba funcionando. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, tenemos fuga de capitales, tenemos todos esos problemas que son típicos del escenario de crisis latinoamericano, ¿cierto? Y esto fue un error de las élites, sin ninguna duda. Correcto. Axel, cuando ocurrió el estallido social en octubre de 2019, que acabas de mencionar y que duró hasta noviembre de ese año, al ver yo la simultaneidad con la cual ocurrían las explosiones en las paradas y los saqueos, automáticamente yo pensé, más allá de que veíamos desde aquí por televisión la cantidad de personas en la calle, y eso algo quiere decir, sí, claro, con respecto a lo caldeado del ambiente social, pero lo primero que yo pensé, esto está organizado, porque no puede ser que esto sea espontáneo, pero al mismo tiempo simultáneo en tantas estaciones, estos siniestros. Tendía yo a creer que había mucho de planificación y de orquestación de eso. Pero luego de las elecciones presidenciales, en donde la gente ha votado al presidente Gabriel Boric, yo comencé a pensar diciendo, aparentemente, los chilenos fueron obligados a ser exitosos. A los chilenos se les dio un modelo exitoso que aparentemente no querían, porque ahora están demostrando, no, nosotros queremos ser iguales que el resto de los países latinoamericanos, atrasados, con altos niveles de pobreza y llenos de conflicto social. No queremos ser ese Chile que ya no se compara con los promedios de América Latina, sino con los promedios del OCDE. Queremos ser iguales de ellos, empobrecidos y llenos de conflicto social y con no crecimiento económico. Hay una cierta dimensión de ese análisis, o en una cierta dimensión de ese análisis me parece que es correcto. O sea, nosotros somos un país latinoamericano, y existe alguna razón por la que los países latinoamericanos en general tienden al fracaso y al conflicto social y a la pobreza y a todas esas cosas. Y es que probablemente a nivel de sustrato cultural, a nivel, ¿no es cierto?, de nuestra mentalidad, la vida moderna, desarrollada, avanzada, nos resulta tremendamente incómoda y nos distorsiona el entorno, la forma en que vivimos, a un punto en que no la soportamos. Y es posible que esto habría que analizarlo ya desde el punto de vista psíquico, que haya cierto tipo de fuerzas jugando en la dirección de no toleramos esta modernidad y este avance, queremos destruirlo. Pero por otro lado, sí también existe el deseo en la gran parte de la población de vivir mejor, de tener acceso a más bienes de consumo, de tener una familia que puedan financiar, con buena educación, de que tengan oportunidades laborales, con cada vez mejores ingresos, poder emprender. Incluso hay sectores importantes que tienen sus propios negocios, empresas. Entonces, a veces tenemos este juego que es contradictorio, y ahí es importante el rol de la élite, porque si la élite alimenta las pulsiones destructivas, que sin duda existen en el seno probablemente de todas las sociedades, ¿no?, pero en algunas más marcadas que en otras, en lugar de alimentar las constructivas, terminas por arruinar un país completo. Y eso es lo que nos pasó en Chile. La élite jugó a azuzar el odio, el resentimiento, la envidia, la culpa, en el caso de los que tenían más, ¿cierto? Y en consecuencia terminamos por crear un estado depresivo a nivel nacional y de neurosis, ¿no?, que se manifestó en toda esta explosión. El año 2019, que sí, efectivamente hubo grupos organizados que eran los más violentos, pero también hubo cientos de miles de personas que salieron a las calles y que no estaban participando de la violencia, ¿verdad? Correcto. Así es que yo creo que hay algo de cierto en eso, hay algo en nuestra psiquis probablemente que quiere volver a esa mediocridad, a ese fracaso latinoamericano, porque nos resulta bien incómoda la vida moderna, civilizada. Cierto.
Pero también tenemos, ¿cierto?, la intención, las ganas, el deseo de avanzar. Y en esa disputa entre estos dos instintos, estos dos impulsos, que además están más marcados en ciertos grupos de la población unos que otros, ¿cierto?, también, es donde se va a definir el futuro de Chile. Correcto. ¿Qué va a pasar este domingo 4 de septiembre? ¿Gana el acepto la nueva Constitución o rechazo la nueva Constitución? El plebiscito de este domingo. Todas las encuestas indican que va a ganar el rechazo a la nueva Constitución, lo cual es una gran señal, me parece a mí, de que los chilenos no quieren, de alguna manera, este país dividido, entrando en una guerra civil, porque yo creo que la nueva Constitución abre las puertas a un conflicto civil a gran escala, en que se divide a la sociedad por razas, como nunca se ha hecho en nuestra historia, en que se fragmenta el territorio nacional, en que el Poder Judicial se pone bajo control político, en que se acaba la protección efectiva al derecho de propiedad, en que se destruyen todos los incentivos para invertir en el país, etc. O sea, pienso que la población finalmente va a decir no a ese proyecto constitucional, que es completamente desquiciado, ¿verdad? Y vamos a poder construir o crear una nueva constitución poco más o mucho más razonable que la que se está presentando ahora, pero que sin embargo, y esto es lo importante, no nos va a garantizar ni nos va a ser más fácil llegar al desarrollo que era lo que queríamos hace no mucho tiempo atrás. Así que vamos a tener ese desafío todavía pendiente y creo que es la parte más difícil de todo esto. Correcto. Axel, ¿tenés datos acerca de personas o capitales que a partir del triunfo de Boric en Chile han dejado Chile? Desde el 2019 hay cálculos que se han hecho, 80.000 millones de dólares. Axel, perdón. Me están pidiendo que paremos, va a sonar la sirena. Ah, bueno. Va a sonar la sirena. Se va a pegar a lo que vos estás, a tu voz. Ahora bien. Exactamente. Diego, ¿quieres que repita la pregunta o arrancamos desde la respuesta? Como vos me digas. Sí, claro. Perfecto. Perfecto. Arrancamos, va a sonar la sirena ahora y dura 30 segundos. Si querés, le pregunté si tengo que volver a repetir la pregunta y me dijo preguntarle a Axel si él quiere que le vuelva a repetir la pregunta. Como no es necesario, o sea, no, yo puedo partir. Aquí anoté, los exitosos se están yendo y por eso te preguntaba si hay algún número respecto a gente que ha dejado o dinero. Desde el año 2019 aproximadamente 80.000 millones de dólares, esta es la cifra neta, han abandonado el país. Esto es una, por supuesto, suma récord en nuestra historia. ¿Cuál es el PIB en décadas. Dólares de Chile? Nosotros tenemos 250.000, 260.000 millones de dólares, depende del precio del cobre, un par de cosas va variando, pero algún minuto estuvimos más cerca de 300.000 millones y por ahí está, 250.000, entre 250.000. Un tercio de un PIB anual ha salido de Chile. Sí, es prácticamente el presupuesto de la nación en un año. Exacto. ¿Cierto? Y eso es mucho dinero, muchísimo. Y bueno, falta como inversión en el país para crear empleos, empresas, etcétera. Pero como le han declarado la guerra al capital, le han declarado la guerra a la gente con recursos, le han declarado la guerra a los que producen prosperidad y empleo para todos, entonces, bueno, se están yendo. Y no solo se está yendo el capital, se está empezando a ir la gente. Okay. O sea, ya tenemos cifras de decenas de miles de personas que están abandonando el país por los niveles de inseguridad, de criminalidad, de delincuencia y porque no hay proyecciones laborales a futuro. La gente no quiere ya, cada vez menos, tener a su familia y a sus hijos en Chile. Muchas personas calificadas, capital humano, que es el clásico cuadro que hemos visto en Argentina, que no hay oportunidades, ni hablar de Venezuela y muchas otras partes de América Latina, están empezando a emigrar. Y eso antes no ocurría en nuestro país, eso es nuevo. Axel, ¿sos optimista con relación a que los chilenos van a desjoderse? ¿O crees que Chile puede ser la próxima Argentina o la próxima Venezuela? Creo que la próxima Venezuela es muy improbable. Incluso si se aprobara la nueva Constitución, pienso que terminaría en una fractura y un colapso completo del orden institucional y democrático en Chile y no les resultaría imponer esa dictadura como la que se impuso en Venezuela, pero sería tremendamente doloroso y terrible. Pero sí creo muy probable el escenario argentino, o similar a eso, tal vez una cosa más parecida a Ecuador, en fin, algo
muy deficiente desde el punto de vista del bienestar de la población, y creo en todo caso que sí se va a rechazar esta nueva constitución, pero después, si tú no tienes a la sociedad y a las élites fundamentalmente alineadas con principios básicos del orden civilizado, como es el respeto a la vida y la propiedad, Cierto. y que no estén respaldando y apoyando grupos terroristas y de crimen organizado, como hacen sectores políticos completos en la izquierda en Chile. Si tú no tienes una mentalidad que sea pro-capitalista, pro-empresa, pro-empleo, pro-inversión, y lo único que piensas en cómo parasitar los recursos de los que están produciendo para distribuirlo en un Estado que además es increíblemente ineficiente y corrupto, cada vez más, de hecho, no comparado con algunos otros países, pero sí comparado con los países más avanzados. Entonces, el camino es claro el que vamos a seguir, que es el de la decadencia prolongada, extensa de América Latina. Y hay muchas naciones que llegaron a estar entre lo mejor, o por lo menos a ser muy prósperas, como fue Venezuela en los 70, principios de los 70, que era el país número 13 con más libertad económica en el mundo, y hoy día es el último, y que terminaron arruinándose gradualmente hasta llegar a un Hugo Chávez. O le pasó a Argentina en el siglo XIX, que en 1896 tuvo el ingreso per cápita más alto del mundo, y luego, entrado al siglo XX ya, empiezan con el peronismo y todas estas ideas de que donde hay una necesidad nace un derecho, como dijo Eva Perón, y tienes un Estado completamente metastasiado, corrupto, que le ha destruido la vida a millones de personas y tienes más de 50% de pobreza. Entonces ese fue un país de los más ricos del mundo y hoy día mira lo que es, y décadas en eso. Entonces nosotros no tenemos absolutamente nada garantizado, y si no cambiamos la mentalidad, y para eso es lo que yo trabajo, para hacer un cambio profundo a nivel de cosmovisión, a nivel de filosofía y cultura, de manera tal de que salgamos de la lógica de la enemistad, del conflicto social, de la envidia, del resentimiento, de la culpa, de la lucha de clase y todo eso, y sumemos la fuerza, ¿cierto?, en un país en que todos nos necesitamos para salir adelante, y celebramos el éxito y no lo atacamos y no lo destruimos ni retóricamente, ni con políticas económicas, ni políticas tributarias. Por eso a mí me gustaría que Chile tuviera la estructura tributaria que tiene Paraguay, que tuviéramos 10% de impuestos a todas esas cosas, y les aseguro que estaríamos mucho mejor de lo que estamos hoy, con las tasas de impuestos demenciales que tenemos y un Estado que está creciendo de manera descontrolada y que finalmente termina sirviendo a los grupos políticos que lo tienen capturado. Correcto. Axel, me llamó la atención recién cuando te referías a las ideologías de izquierda, hablabas de dictadura socialista o comunista. Entonces, no, estas propuestas progresistas no vienen para generar una alternativa dentro de un marco democrático al capitalismo y al libre mercado y a sus inequidades, sino que vienen contra la democracia. Bueno, no existe ninguna experiencia histórica, ¿cierto?, en ninguna parte del mundo en que tú hayas eliminado el sistema de mercado y no hayas creado una dictadura. Siempre que has eliminado el sistema de mercado... No existe ninguna evidencia de un régimen que combata el sistema de libre mercado dentro de un marco democrático. Que lo haya eliminado, sí. Puedes tener sistemas que más o menos lo combaten, pero no lo logran eliminar, y por lo tanto subsiste la democracia y la libertad política. Pero en todos los lugares donde el socialismo, con su avance sobre la propiedad privada, ha sido exitoso, se ha destruido la democracia, en todas partes. Se ha destruido la democracia y se ha destruido la libertad política y los derechos humanos. O sea, eso, no hay ninguna excepción a eso, ni una. Entonces, la libertad económica es una condición necesaria, aunque no suficiente, pero sí necesaria, para que exista libertad de política y exista democracia. Eso es lo primero. Lo segundo es que el proyecto de las izquierdas en general latinoamericanas, hay diferencias entre ellas, y no hablo de la izquierda socialdemócrata moderada, que también las hay en América Latina, estoy hablando de las izquierdas más bien filorevolucionarias que celebran a Fidel Castro y celebran a Hugo Chávez y ese tipo de personas, siempre ha sido utilizar, ¿cierto?, la mascarada de la democracia, por lo menos es así desde que terminó la Guerra Fría, para consolidar un proyecto autoritario y eventualmente perpetuarse eternamente en el poder. Y eso es lo que intentó hacer Evo Morales, y es lo que intentó hacer Rafael Correa, y es lo que le resultó a Chávez y Nicolás Maduro, y es lo que hace Ortega, etc. Entonces, nuestra izquierda no es distinta, y cuando uno ve la constitución que ellos escribieron, claramente destruye la democracia liberal en el país y abre las puertas para un régimen autoritario de izquierda en Chile. Entonces, no tenemos que engañarnos, son personas que no les interesa el bienestar de la población, son nada más que adictos al poder
quieren concentrarlo en sus manos y al hacerlo, lo que sin ninguna duda generan es miseria, destrucción y obviamente también, en los peores casos, violaciones sistemáticas a los derechos humanos de aquellos que ellos dicen representar, porque todo es en nombre del pueblo, ¿no es cierto? La dictadura cubana hasta el día de hoy habla en nombre del pueblo. Y los que protestan en las calles los declaran enemigos del pueblo y los meten a las cárceles y los torturan y les hacen todas esas cosas. Y eso lo celebran nuestros socialistas en nuestros países. Entonces, yo diría que no se les puede creer absolutamente nada a quienes muestran ese tipo de visión, de filosofía y que vienen de la raigambre marxista. El marxismo es una ideología criminal, revolucionaria, que siempre, invariablemente ha terminado en dictaduras, no porque se interpretó mal, es porque el mismo Marx ya lo proponía. Y todos los que vienen de esa tradición ideológica terminan promoviendo ese tipo de infierno para los ciudadanos comunes y corrientes en sus países. Correcto. Axel, hablabas recién de adoctrinamiento y de lavadas de cabeza a partir de ideas tóxicas, a partir de ideas veneno. Yo sé que vos sos muy crítico con respecto a ciertas palabras, por ejemplo, justicia social, o por ejemplo, igualdad, o por ejemplo, desarrollo inclusivo. Inclusive en uno de tus libros hablabas acerca de que las ideas igualitaristas son inmorales. Ahora, lo que yo quiero preguntarte, Axel, es si consideras que estas palabras, desarrollo inclusivo, justicia social, igualdad, el himno paraguayo termina diciendo unión e igualdad, no calan profundo, no generan una aceptación positiva en las personas, porque efectivamente vivimos o sufrimos en una sociedad con un modelo que es injusto, desigual y excluyente. Independientemente que a lo mejor en la recomendación del tratamiento podamos diferir, el diagnóstico no habla de una sociedad desigual, excluyente e injusta. Depende cómo definamos igualdad, cómo definamos inclusión y cómo definamos todos esos términos. Porque yo hablo del igualitarismo primitivo, que es la idea de que nadie puede tener más que otro. La idea de que está mal que haya unos que le está yendo muy bien y entonces hay que castigarlos por el mero hecho de que es intolerable que haya unos que estén mejor que otros. Correcto. Ese igualitarismo es contra el que yo me rebelo. No me rebelo en contra de la igualdad ante la ley, al revés. El igualitarismo real es el de la igualdad-dignidad, el que nos reconocemos todos como iguales en términos de dignidad humana, no en términos de nuestro aspecto físico, ni de nuestras capacidades, ni ninguna de esas cosas. Y como nos reconocemos como iguales en términos de dignidad humana, nos aplicamos las mismas reglas, ¿ok? Y eso es igualdad ante la ley, eso es the rule of law, el Estado de Derecho. Esa es la única igualdad que yo defiendo. No defiendo la idea de que entonces no le puede ir muy bien a un artista, no le puede ir muy bien a un empresario, hay que quitarle el dinero que se ha ganado, porque eso es pura envidia. Y ese camino, cuando tú lo institucionalizas, esa envidia, terminas por destrozar los países. Y lo estamos viendo hoy día en el caso de Chile, y históricamente lo has visto en Argentina, y fue el odio que promovió Chávez en Venezuela. Hay que celebrar a la gente que le va bien y se gana su dinero de manera honesta. Correcto. Aunque sea muy rico, no nos guste cómo lo gasten. Correcto. ¿Cierto? Eso es lo primero. Yo te quiero aclarar, Axel, que yo coincido contigo plenamente en lo que estás diciendo. Yo también creo que ese igualitarismo es contra natura, ese igualitarismo es absolutamente contrario al desarrollo, promueve el odio, promueve la envidia. En tu libro La tiranía de la igualdad hablas de la igualdad del punto de partida y hablas de la igualdad de resultados. Y yo coincido contigo en que hay gente que va a llegar más lejos y que hay gente que nació en condiciones diferentes a otras, y eso no tiene por qué ser injusto porque no hay alguien que haya decidido dónde van a ser uno y dónde van a ser el otro. Yo me estoy refiriendo, Axel, a lo siguiente. Mucha gente en Paraguay tiene problemas de salud y tiene que ir a la Argentina para ser atendida en la Argentina. Otras personas en Paraguay que tienen la posibilidad de acceder a salud privada no tienen que hacer eso, pero quien no tiene recursos tiene que dejar su país para ir a la Argentina a ser atendido o hacerle atender a sus hijos. ¿Es esa una sociedad justa? Esa desigualdad no me parece que sea injusta y no me parece que el problema sea la desigualdad. Por la siguiente razón,
¿Estaríamos mejor en Paraguay si nadie tuviera la posibilidad de atenderse privadamente? Porque ahí desaparece la desigualdad. Correcto. Estoy de acuerdo contigo en que no. Digamos que hay un 20% de la población que puede atenderse privadamente y hay un 80% que no, y que tiene que ir a Argentina para que los contribuyentes argentinos, con su plata que les quita el Estado, financien a los paraguayos las atenciones que están recibiendo allá, lo cual también es bastante injusto para los argentinos, ¿cierto? Porque si lo dijéramos al revés, probablemente los paraguayos dijeran, no, porque vamos a estar financiando nosotros a los argentinos. Entonces ese es un primer punto. Segundo punto es, digamos que está ese 20% que puede atenderse privadamente, ¿cierto? Y hay un 80% que no puede. Y uno dice, no, eso es injusto. Bueno, hagamos algo, que nadie pueda atenderse privadamente. Y están todos igual de mal. ¿Es eso más justo? No, absolutamente. Es que entonces, si no es más justo, la desigualdad no es el problema. Y entonces esa diferencia no es el problema. El problema, y por eso es importante ponerlo bien en los términos que corresponde, el problema pasa porque hay un 80% que todavía no tiene los recursos, ¿cierto?, para poder financiarse su salud. ¿Cómo se generan esos recursos? Esos recursos se generan con políticas que tienen de alto crecimiento económico. La misma fórmula que le permitió a este 20% estar arriba y tener sus recursos, y que probablemente no son herederos, ¿cierto?, de la monarquía inglesa que de hace siglos, ¿no es cierto?, tienen mucho dinero, sino que lo hicieron hace poco tiempo y sus abuelos eran personas pobres, ¿cierto? La misma fórmula que les permitió a ellos salir adelante, ¿no?, le va a permitir a los demás salir adelante. Y estos trabajan en conjunto. Si uno tiene un gran empresario que puede, ¿cierto?, financiarse la salud privada, pero a él le va muy bien y crea más empresas, le va a dar más empleo, va a pagar mejor salario, ellos van a poder acceder a salud privada. Esa es una fórmula por excelencia para superar los problemas, ¿cierto?, de falta de acceso a este tipo de bienes y servicios. Y en los países ricos en general, la gente puede acceder a esto porque también tiene medios propios. Ahora, cuando uno dice, bueno, y el rol del Estado, ¿cierto? El rol del Estado puede cumplirse, por supuesto, pero el Estado necesita recolectar recursos de impuestos para poder financiar a los que no pueden acceder a la salud. ¿Y cómo haces eso si tienes una economía que no genera riqueza? Porque todos los impuestos los saca el sector privado. Si tú matas al sector privado cobrando impuestos en exceso, te quedas sin recaudación, que es lo que le está pasando también a los argentinos, le está pasando ahora a los chilenos, le está pasando, y es una historia muy probada esta. Entonces, tú tienes que tener cuidado. Está bien, puedes recolectar impuestos, pero no demasiado, de manera de no matar el tren de progreso, porque al final lo que estás haciendo, si tú subes mucho los impuestos, es y destruir la inversión, destruir la creación de trabajo, crear pobres acá, ¿cierto?, que nunca van a poder salir adelante y no van a poder pararse sobre sus propios pies ni pagar sus propias cuentas de salud en los mejores hospitales y mandar a su hijo a los mejores colegios, y le vas a repartir migajas a través del Estado para que tengan una atención de salud de tercera calidad. Entonces, hay que tener un equilibrio entre el crecimiento económico, que es lo primero y lo más importante para que la gente se pueda parar sobre sus propios pies, y una política de gasto bien hecha, que no sea corrupta, que no despilfarre el dinero, focalizada, que subsidie la demanda, ¿cierto?, que se paga con impuestos para beneficiar a los que tienen menos oportunidades. Esa es la fórmula, pero no sacamos nada si avanzamos en el camino de es injusto que unos tengan mucho y puedan ir, ¿cierto?, a estos lugares a atenderse, porque si seguimos en esa discusión, vamos a terminar odiando a los que le está yendo bien por todo y se van a terminar yendo del país con su dinero, y se van a terminar yendo a Miami, se van a terminar yendo a otros lados, y así termina como está Venezuela hoy día o cualquiera de estos países totalmente arruinados. Entonces, correcto, yo diría que hay que tener mucho cuidado en cómo se hace el planteamiento para no caer en el engaño que hemos caído nosotros. Correcto. Y ese planteamiento me interesa mucho, y me interesa mucho esto que mencionabas de economía social de mercado. Y quiero preguntarte si en un contexto o en un modelo de economía social de mercado pueden coexistir simultáneamente libertad e igualdad, libre mercado y justicia social, crecimiento económico y desarrollo inclusivo. Cualquier orden social que se precie de respetar la dignidad personal y de generar prosperidad debe, como condición necesaria, asegurar el derecho de propiedad de las personas, el derecho de propiedad privada y la libertad. Sin esas dos cosas, no existe orden social civilizado, ni prosperidad para nadie, ¿cierto? No hay. Puedes irte a Corea del Norte o puedes irte a un país así. Eso es lo primero. Lo segundo, cualquier concepto de justicia social que tenga sentido, y por eso yo critico el concepto de justicia social, porque es esta idea de que es injusto que unos tengan más que otros, sin ver por qué. O sea, me parece que carece de fundamento, algo así. Pero si quieres tener un concepto de justicia social con sentido,
tienes que incorporar en el análisis cuál es el conjunto de instituciones y reglas que llevan, ¿cierto?, a un mayor beneficio para todos. Y no me refiero a un mayor beneficio solo económico, sino que también en términos de respeto de la dignidad personal. Porque uno no podría decir que vamos a esclavizar a un 1% de la población para servir al 99% y que el 99% pueda vivir fantástico. Eso no sería socialmente justo. Por mucho que ese 99%, gracias al trabajo de ese 1%, este es un ejercicio teórico, pudiera vivir, ¿cierto?, en la máxima opulencia, la riqueza, no le faltará nada. Entonces eso es injustificable. Entonces cualquier noción de justicia social debe incorporar el respeto por los derechos fundamentales de las personas, por su derecho a propiedad, a la vida, a la libertad, y al mismo tiempo el ingrediente de cómo hacemos para prosperar y que cada vez las personas tengan acceso a mejores bienes y servicios. Y cuando tú examinas la evidencia, ¿cierto?, te das cuenta que el único sistema que permite a las personas salir adelante es el sistema de economía de mercado, el único. Y que si tú no tienes un sistema de economía de mercado que produzca riqueza, ¿cierto?, tampoco tienes posibilidad de hacer política social, porque la política social del Estado se financia exclusivamente con impuestos que creamos los privados con nuestro trabajo. Y insisto una vez más en este punto, y si nos matas con impuestos, no podemos hacerlo. No podemos entregar riqueza a la sociedad, no podemos crear empleo, no podemos darle oportunidades de mejor calidad a la gente y tampoco podemos pagar más impuestos porque no estamos creando nada o estamos creando muy poco. Entonces termina en un país arruinado en el que no tienes ni empleo, no tienes ni gente que está viviendo con buena calidad de vida, tienes mucha pobreza y además los servicios sociales que estás prestando son desastrosos y son escasos, como es el caso de Argentina. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se formulan estas cosas y por eso yo creo que la prioridad siempre, en cualquier concepto de justicia social que tenga sentido, algún mínimo de sentido, es el respeto por los derechos y libertades. Que nadie puede instrumentalizar a otro para satisfacer sus propios fines, porque somos seres de misma dignidad, por un lado, y un equilibrio en un orden económico que tiene que ser libre, primero porque tú debes respetar los derechos individuales y eso ya implica libertad económica, ¿cierto? Cuando tú respetas la libertad de las personas, tienes que respetar que tengan propiedad privada, que puedan disponer de sus recursos, que puedan comprar lo que quieran, trabajar donde quieran, todo eso. O sea, la libertad económica es parte esencial de la dignidad humana, así que en primer lugar tienes que tener eso y al mismo tiempo tienes que ver qué te da mejores resultados. Y ahí, ¿qué sistema hay que pueda hacerle competencia al sistema de mercado? No hay ningún otro. Te pregunto, Axel, si conoces a algún país o países en donde vos considerás que han logrado o encontrado el equilibrio justo para promover el crecimiento económico a través del respeto a la libertad, pero al mismo tiempo con la suficiente capacidad de recaudación para dar servicios públicos de calidad y esa asistencia focalizada que mencionaste. Uno puede tomar distintos casos, ¿no? A mí me gusta el ejemplo de Suiza. Suiza es un país con una mentalidad muy pro-capitalista, muy pro-empresario, muy pro-ahorro, muy pro-ricos, ¿cierto? Y que es uno de los países más ricos del mundo en términos de ingreso per cápita. La gente financia de su bolsillo la mayoría de las prestaciones sociales, pero también hay, ¿cierto?, un rol que cumple el Estado. ¿Y qué ocurre con Suiza? Tiene impuestos mucho más bajos que Francia, que Alemania, que Italia, que España. Entonces, mucho más bajo ¿en qué indicador? Mucho más bajo en punto de vista del impuesto a la renta, por ejemplo, impuesto a las empresas. La presión tributaria. La presión tributaria, el tamaño del Estado sobre la economía también es mucho más bajo. Tenemos además un sistema de cantones donde compiten entre ellos. Hay cantones que te cobran, por ejemplo, un impuesto más alto sobre tu renta, como puede ser Zurich, pero si tú vas al cantón Zug, que está al lado a 20 minutos, te cobran mucho menos impuesto a la renta. Entonces, a ti no te gusta lo que te está cobrando Zurich, te vas a vivir a Zug y pagas menos. Entonces, hay un esquema de competencia y también de democracia directa, es algo bien especial en el caso suizo, ¿no es cierto?, por su desarrollo histórico, pero que creo que ha logrado conjugar bastante bien, no solo la descentralización del poder, que es importante, pero ese equilibrio entre fundamentalmente creer que el individuo es responsable por su vida y por proveerse de sus propios recursos y salir adelante, y cierto esquema de redistribución para cosas específicas, sin abusar de eso. Lo que tú estás viendo en otros países de Europa, como Francia, como Italia, como España, incluso países como Alemania y hasta los países nórdicos, ¿no?, es que tienen fuga de capital humano, gente que es muy productiva, gana mucho dinero, se termina yendo, ¿a dónde? A Suiza, o se termina yendo a vivir a Australia, o se termina yendo a vivir a Estados Unidos, y al mismo tiempo
en el caso de Francia, Italia, España y otros países tienes problemas de deuda gigantescos, de deuda pública. Que la única razón por la que esos países no están en crisis fiscal es porque el Banco Central Europeo está comprando la deuda, está haciendo política fiscal, el mismo Banco Central Europeo violando su mandato para financiar el gasto que ellos tienen. Entonces tú lo que tienes que cuidarte fuertemente, y esta es la lección yo creo que uno puede sacar de Europa, es de crear un sistema y una estructura en la que la gente se vuelve dependiente de la asistencia estatal. Y entonces es el Estado el único que te da la educación, la salud, y te cobra impuestos gigantescos, y entonces tú te quedas sin los recursos, aunque pudieras tenerlos, para poder financiar por tu lado esquemas de seguridad social, de salud, en fin, privados. Y los que pueden en Europa, en Alemania, en Francia, que tienen los recursos, porque también hay gente muy rica, escapan del sistema estatal. O sea, están enviando cada vez más a sus hijos a colegios particulares subvencionados, colegios particulares. En muchos casos tampoco lo hacen porque todavía los colegios públicos son buenos, pero sí están contribuyendo para su ahorro de pensiones por separado en esquemas privados, y lo mismo se atienden privadamente en los sistemas de salud, muchos de ellos. No todos se van al sistema estatal, y cuando pueden y tienen operaciones importantes que hacerse, gente con muchos recursos se va a Estados Unidos. Entonces hay que tener ojo de que tampoco es el paraíso como se cuenta esto, y sin embargo son países además muy productivos. O sea, tú ves la productividad laboral del promedio de la OCDE es casi $60 por hora. Tú vas a ver Chile, que es uno de los países más productivos de América Latina, es $25 por hora. Entonces tampoco podemos compararnos en nuestra realidad económica ni cultural con este tipo de países que, digo, insisto, también muchos de ellos, la mayoría, están con problemas de deuda gigantesca que vamos a ver cómo la resuelven a futuro. Correcto. Axel, ¿han tenido éxito quienes promueven la idea de que el modelo capitalista o de libre mercado se caracteriza por ser insensible socialmente? Yo creo que esa retórica ha calado muy profundo, y tú la ves no solamente en América Latina, en Europa, en Estados Unidos. Cada vez más estamos observando un avance del Estado sobre la libertad económica, una retórica en contra de las grandes empresas y los ricos, que hay muchos que también son muy cuestionables desde el punto de vista ético, ¿cierto? Y porque se coluden con el mismo gobierno para obtener beneficio y privilegio. El sistema financiero es un gran ejemplo de esto. Pero estamos entrando entonces en esta fase de nuevo en nuestra historia en que pensamos que el Estado, ¿cierto?, tiene que resolver todos los problemas. Y el Estado son personas de carne y hueso, son políticos que persiguen sus propios intereses con la plata ajena, nada más, con la plata de los impuestos, y sirven a los lobbies que los ponen ahí. Entonces, ese es un camino muy peligroso, me parece a mí, que tendríamos que abandonar lo antes posible, porque la única manera en que vamos a salir adelante, y eso ha sido así en la historia, es con nuestro propio esfuerzo, con nuestras propias energías y con nuestra creatividad, y confiando en los innovadores, como Elon Musk y gente de ese tipo. Ellos son los que nos mejoran la calidad de vida a todos nosotros. O sea, nosotros observamos este estudio y nada de lo que hay acá, ni las pantallas de televisión, ni las cámaras, ni nada, ni este lápiz, ni este bolígrafo, fueron inventados acá en Paraguay. Esto lo inventaron genios en el primer mundo. Y sin embargo nos beneficiamos nosotros de todos esos inventos que los podemos conseguir a precios más baratos. ¿Por qué? Porque estuvieron estas personas en otros países y tenemos la posibilidad de importarlos. Entonces, a nosotros nos conviene que haya la mayor cantidad de Bill Gates, de Elon Musk, de Steve Jobs en el mundo posibles, ¿cierto? Y no destruirlos, atacarlos y hacerles una guerra en términos económicos para que nosotros estemos mejor. O sea, si tienes un innovador que inventa la cura para el cáncer a $10, lo peor que puedes hacer es decir, no, te vas a ser muy rico, entonces te vamos a aplicar todo tipo de impuestos, trabas, problemas y regulaciones para que no puedas desarrollar esa innovación, o si la desarrollas, para que te quedes con lo menos posible de lo que estás creando. Eso es lo más absurdo que podemos hacer, porque nos termina perjudicando a nosotros. Y lo mismo es a nivel microscópico o micro en nuestros países, ¿cierto? Cuando hay un pequeño comerciante que le está empezando a ir bien, a ese tienes que darle las alas para que pueda llegar lo más alto posible. No puedes matarlo con regulaciones, con inspecciones del servicio tributario, con inspecciones de distintas agencias regulatorias del gobierno, porque entonces nunca va a crecer. Correcto. Y si nunca crece y no se puede hacer rico, no va a crear todo el empleo, los miles de empleos o cientos de miles de empleos que podría haber creado, no va a haber provisto a la sociedad, a la comunidad de bienes y servicios a mejores precios y más baratos, y tampoco va a pagar todos los impuestos que podría haber pagado. Entonces es un juego que finalmente es de suma negativa cuando tú haces eso, porque termina todo el mundo perdiendo. Correcto. Axel, contrariamente a estas ideas anti el mercado y anti libertad, están las ideas libertarias, las ideas que están promoviendo a que la gente le exija al Estado, quítame las manos de encima, ¿ok? Y aparentemente también están teniendo mucho éxito.
estoy viendo hoy que esas ideas se están presentando como rebeldes, como transgresoras, y vemos a gente como Javier Milei, por ejemplo, que casi son hasta rockstar. Sí, nosotros somos hoy día los que defendemos el libertarianismo, el liberalismo clásico, hay algunos matices ahí, pero los que estamos realmente en la rebeldía frente al orden establecido. Exactamente. Porque el orden establecido cada vez es más estatista, intervencionista y sofocante de la libertad individual y de la posibilidad de éxito personal, y está tratando de convertir a las personas, ¿cierto?, en dependientes del poder político, crecientemente del poder público, lo que es espantoso. Y qué mejor expresión que Argentina del daño, no solamente económico y social, sino también psíquico, que produce la estatolatría, la idealización y la adoración del Estado, ¿no? Que al final es idealizar y adorar a tus políticos, ¿no? Es el mejor ejemplo y el único que está planteando una filosofía que es totalmente, en ese sentido, transformadora para restaurar el orden anterior, porque acordémonos que Argentina llegó a ser el país más rico del mundo en PBI per cápita gracias a un sistema liberal económico, ¿no? el que introdujo Juan Bautista Alberdi en la Constitución de mediados del siglo XIX. Bueno, es Javier Milei. Entonces, si Argentina quiere salir del fango tercermundista, keynesiano, estatista, colectivista, corrupto, en el que se ha encontrado durante décadas, especialmente debido al influjo del peronismo, me parece a mí que no hay otra salida que no sea Javier Milei. Qué interesante esto. La rebeldía se ha vuelto de derecha. Nosotros hoy día no nos identificamos necesariamente con la derecha. Lo que pasa es que clásicamente las ideas de mercado han estado históricamente más vinculadas a sectores de derecha, sobre todo por el conflicto que hubo en la Guerra Fría entre socialismo y conservadores, pero la verdad es que nosotros decimos no estamos ni a la derecha ni a la izquierda, estamos al frente. No nos interesa el clivaje tradicional de derecha e izquierda, nos interesa la libertad. Y esta es una cuestión entre quienes creen en la libertad y quienes creen en el control y creen en la dirección por parte del Estado, el autoritarismo. Correcto. Básicamente ese es el problema. Perfecto. Axel, yo tengo que hacer una pausa, pero antes déjame que te deje una pregunta y volvemos de nuevo a Mario Vargas Llosa y en qué momento se ha jodido el Perú. Y yo tengo miedo a lo que conocemos como el famoso síndrome del sapo hervido o síndrome de la rana hervida. Y tengo miedo que nos estemos jodiendo sin darnos cuenta y cuando nos damos cuenta ya nos hemos jodido. Por eso la pregunta que quiero hacerte y me la respondes después de la pausa es: ¿de qué tenemos que tener mucho cuidado los paraguayos para no empezar a jodernos sin darnos cuenta? ¿Me la responde después de la pausa? Vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Axel Kaiser. Se ajustan los calzados para realizar la definición. Toma los pasos correspondientes. Autoriza la compra. Saca su tarjeta de crédito Mastercard. Cada gol te acerca a la final de la Conmebol Libertadores 2022. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB, acumulás goles para el sorteo por un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol. Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. Promoción válida solamente para tarjetas de crédito Mastercard del Banco GNB. Seguimos en compañía del señor Axel Kaiser. Axel, ¿cuáles son los síntomas a los cuales tenemos que estar atentos los paraguayos porque pueden indicar que nos estamos jodiendo? Yo diría 2 cosas. Primero, no hay que perder nunca el ánimo de amistad cívica. Tratarse bien los unos a los otros a pesar... El ánimo de amistad cívica, tratarse bien los unos a los otros. No caer en el juego del resentimiento, de la lucha de clases, del odio social, de que entonces estos tienen mucho y hay que sacarles, de que son todos unos corruptos, de que hay que afectarlos, hay que atacarlos, y los otros son víctimas, entonces pobres ellos que son abusados y explotados. Ese juego ha arruinado a nuestros países históricamente una y otra vez. No hay que caer en eso. Y es el que hacen los populistas siempre. Dividir entre el pueblo y el antipueblo y él dice yo soy el salvador del pueblo. Entonces terminan eligiendo y termina destruyendo nuestras naciones. Entonces lo primero es eso. Mantener serenidad y buen trato entre las distintas partes, ¿cierto? Y sectores políticos, entre las distintas esferas que hay de la actividad social también. Eso es lo primero y lo más importante. Y lo segundo, que no hagan crecer el tamaño del Estado. No suban impuestos por ningún motivo, no los suban.
y no caigan en el redistribucionismo, en la ideología de que ahora el Estado es este Dios que tiene que proveerle a todo el mundo de cosas gratis. Porque si lo hacen, van a terminar destruyendo el progreso que han conseguido hasta ahora. Y todavía a Paraguay le queda mucho por avanzar. Y si hay una razón por la cual inversionistas de toda América Latina, y hay muchos chilenos que están viendo Paraguay como un destino de inversión, incluso algunos para venirse a vivir acá, es porque Paraguay tiene todavía un Estado pequeño y no ha caído en esta ideología redistribucionista, y se va a beneficiar mucho más de gente que traiga su capital, sus inversiones, cree empleo, cree empresa, de mejores oportunidades, que de políticos que están quitándole la plata a la gente para gastarla como ellos quieren. Gracias, Axel. Un placenterazo y un privilegio contar con tu presencia en Líderes. Encantadísimo, encantado, y una próxima oportunidad la repetiremos. Muchas gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Juntos más fuertes. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.